Si sos mujer o follower, tenés que saber que entre las figuras imprescindibles para bailar tango se encuentran los ochos. Por eso, en este video te voy a mostrar cómo realizar los ochos atrás a través de 2 ejercicios fáciles y rápidos que los podrás realizar sin equivocaciones. Seguime hasta el final. Una de las figuras que distingue a la danza de tango son los ochos, que pueden ser hacia adelante o hacia atrás. Y practicarlos es tan importante como ejercitar la caminata o los giros. El 8 atrás tiene la misma técnica que vimos en la caminata hacia atrás. Si no viste el video paso atrás con adorno, te sugiero que lo hagas y practiques la caminata hacia atrás antes de comenzar con la práctica de los ochos. Te dejo el enlace más abajo en la descripción de este video para que lo encuentres más rápido. La diferencia fundamental de realizar ochos adelante u ochos atrás con respecto a la caminata es el pivot. Hacer el pivot significa mover el metatarso del pie que soporta nuestro peso haciendo una pequeña rotación. Tanto cuando hacemos ochos adelante u ochos atrás, debemos tener en cuenta que si bien el pivot lo realiza el pie de base, el origen del movimiento reside en el torso. Y es lo que vamos a ver en esta clase. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. Como siempre decimos, tanto cuando realizamos el pivot como los ochos, debemos prestar atención a nuestra postura, nuestro equilibrio y disociación. Conservar la postura y nuestro equilibrio son fundamentales para realizar cualquier figura de la danza de tango. Además, la disociación del torso, la cadera y las piernas son fundamentales en esta danza. La disociación está siempre presente cuando realizamos los ochos adelante o hacia atrás. Los ochos se realizan disociando el torso de la cadera y las piernas, es decir, no se hacen desde el pie. Si crees que hay alguna clase de técnica que te interesaría ver en particular, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y suscríbete ya a este canal, así te enterás de cuándo aparecerá el próximo video. Ejercicio 1. Técnica para realizar ochos hacia atrás en línea. En este ejercicio vamos a ver cómo realizar los ochos atrás de manera fácil y rápida. Practicaremos el pivot y la disociación mientras mantenemos la postura en el abrazo de tango. Inspiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Contraemos ligeramente el abdomen, relajamos los hombros y las rodillas. Llevamos todo el peso del cuerpo hacia los metatarsos. Ubicamos nuestros brazos en una posición de abrazo. Para entrar en calor, vamos a cambiar el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Repetimos este movimiento varias veces. Vamos a comenzar dándonos vuelta para poder practicar los ochos atrás en una misma línea sin desplazarnos. En este caso, si quisieras, podrías apoyar tus manos en una pared, en una puerta o en un mueble. Lo importante es no depositar el peso de nuestro cuerpo en las manos. Todo el tiempo tenemos que controlar nuestro eje, nuestro equilibrio. Vamos a ubicarnos con nuestro torso frente a la puerta, como si la puerta fuera el torso del líder. Pero vamos a disociar nuestras caderas y piernas, es decir, nos ubicamos en una diagonal con nuestros pies en B, talones juntos, rodillas relajadas. Mientras los pies y caderas se mantienen en esa dirección, nuestro torso permanece centrado, como si estuviéramos abrazadas al líder. Concentramos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna derecha, rozamos los talones y rodillas, extendemos la pierna izquierda hacia atrás y en el mismo momento que lo hacemos, llevamos nuestro peso. Cuando la pierna izquierda pisa atrás, a la par que descarga el peso, hace un pivot con los talones juntos y las rodillas relajadas. Recordemos que tal como vimos para el caso de los ochos adelante, el pivot es una consecuencia de la disociación del torso. Nuestro torso rota hacia el lado derecho a la par que se juntan nuestras piernas, talones y rodillas para hacer el pivot. Otra de las claves para lograr este movimiento es que nuestro peso se mantenga siempre en el metatarso. Ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Teniendo el peso en la pierna izquierda, vamos a extender nuestra pierna derecha para dar el paso hacia atrás. En todo ese recorrido de la pierna libre, el pie roza el piso, nunca levantamos los pies. Si la pierna libre fuera en diagonal, nos obligaría a desplazarnos y no es lo que estamos practicando en este ejercicio. Una vez que extendimos la pierna hacia atrás, trasladamos nuestro peso y en el mismo momento que vamos a descargarlo,
rotamos el torso hacia el lado derecho y hacemos un pivot con los talones juntos y las rodillas relajadas. Vamos a repetir este ejercicio algunas veces más. Ejercicio 2. Técnica para realizar 8 hacia atrás desplazados. Comenzamos parándonos derechas en una diagonal con los pies en B, es decir, los talones juntos. Al igual que en el ejercicio anterior, si bien estamos paradas en una diagonal, nuestro torso está centrado como si estuviéramos enfrentadas al torso del líder. Del mismo modo que cuando practicábamos nuestra caminata hacia atrás, vamos a rozar nuestros talones y nuestras rodillas para dar el paso hacia atrás. Es importante destacar que nuestro torso permanezca con el torso del líder y lo primero que se desplaza hacia atrás es el pie y la pierna. Concentramos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna izquierda y extendemos la pierna derecha. A la par que trasladamos nuestro peso y extendemos la pierna, vamos a rotar el torso desde las dorsales hacia el lado izquierdo. Al rotar nuestro torso, también se rotará nuestra cadera. Tenemos que cuidar cuando hacemos este movimiento que nuestra espalda no se arquee, porque esto nos va a llevar a perder nuestro equilibrio y desbalancear al líder. Por lo tanto, el pivot se produce en primer lugar por la rotación del torso, que por efecto de alineación corporal hará rotar a la cadera y esta a su vez a las piernas y los pies. Una vez que hicimos el pivot, debemos cuidar de no rotar de más el torso porque perderíamos la conexión con el líder. Volvemos a la posición 0, es decir, a mantener los pies en B juntando los talones. Vamos a probar con la otra pierna. Concentramos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna derecha y extendemos nuestra pierna izquierda a la par que trasladamos el peso. Junto con este movimiento, rotamos el torso desde las dorsales hacia el lado derecho. Juntamos los talones y las rodillas y mantenemos nuestro torso centrado como si estuviera enfrentado con el líder. En este movimiento, la disociación es fundamental. Recordá que cuando bailamos tango, los movimientos dependen del líder, que es quien hace el rol conductor. Entonces, tanto la extensión del paso atrás para realizar los 8, o el tiempo que nos demore hacerlo, o qué tipo de 8 estemos realizando, en el lugar, desplazados, entre otros, va a depender de la propuesta del líder. Esto significa que debemos estar atentas a lo que el líder nos propone, y es por eso que desarrollar nuestra percepción es crucial. Como siempre decimos, la práctica y la disciplina son dos de las llaves del éxito. Practica aunque sea 6 minutos diarios, lo que duran 2 tangos. Así el cuerpo va incorporando los movimientos. Te sugiero practicamos ejercicios con ropa cómoda y zapatos bajos para controlar el movimiento y tu equilibrio. También presta atención a lo que vendrá el próximo jueves en nuestra sección de cultura en Tango Milonga. Por supuesto, si quisieras que te muestre ejercicios de tango o un movimiento en particular, déjamelo en los comentarios. Pero ya mismo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de tango. Te esperamos el jueves con un nuevo video de cultura. Ahora sí, gracias por acompañarme, un abrazo de tango.